las ropas sacerdotales, todo nos venía preparando desde el Génesis hasta nuestras vidas para conocer a Jesús. Y bueno, podemos entender cómo a través de la profecía mesiánica se profetiza durante muchísimos años a Cristo. Entendimos en el capítulo 2, identificamos varias maneras que Jesús cumple las profecías bíblicas acerca del Mesías. Podemos ver que en Jesús se cumple al dedillo todo lo que se profetizó de él, que nacería de una virgen, que vendría del linaje del rey David, que sería engendrado por el Espíritu Santo, que los pastores lo adorarían, que los reyes lo adorarían, o sea, todas estas profecías se cumplieron directamente en Cristo, ¿vale? En el capítulo 3 explicamos la manera especial y única en que Jesús es el Hijo de Dios. Demostramos a través de la palabra que no solamente Cristo es un personaje histórico, no es solamente un profeta, no es solamente un maestro, no, 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 no. Jesús es el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios encarnado, ¿vale? El segundo punto que aprendimos en el capítulo 3 es que pudimos identificar lo que la Biblia enseña acerca de la relación entre el Hijo de Dios y sus seguidores. Que la Biblia dice que, he aquí, decía Jesús en Juan, yo soy la vid verdadera. Aquel que permanece en mí, yo en él, dará mucho fruto. ¿Ok? Entonces, aprendimos a la relación que hay entre el que sigue a Jesús y Jesús. Así como Él está relacionado con su Padre, nosotros estamos relacionados con Él y somos uno con Él. Amén. En el capítulo 4, en el punto 1, que fue la semana pasada, explicamos lo que el título Hijo del Hombre dice en relación a quién es Jesús. Y aquí explicábamos que no solamente Jesús es Dios, dijimos que Jesús es 100% Dios, pero a través de este capítulo, a través de esta enseñanza, pudimos ver cómo Jesús es 100% hombre. Y este fue un capítulo crucial y muy necesario de entender para poder entender nuestra salvación. Poder entender que Jesús es 100% hombre es la clave para que tú puedas entender por qué, si tú pones tu confianza y tu esperanza solamente en Jesús, puedes entrar al reino de Dios. Que acuérdate lo que Cristo le decía a Nicodemo: el que no cree en mí no verá el reino de los cielos. Entonces, aquel que pone su confianza y su esperanza en la muerte y la resurrección de Jesús, no, su confianza, no es aquel que pone su confianza y su esperanza en un Dios hecho de madera, o en un Dios hecho de cerámica, o en un muñeco que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye, que tiene pies y no anda, que tiene manos y no puede coger. ¿Vale? Sino aquel que pone su esperanza y su confianza en Jesús como el dador de la vida, como el Salvador. ¿Vale? Esa persona va a poder entender, cuando entiende por qué Cristo participó de carne y sangre, cómo es su salvación. Hablamos del nacimiento de Jesús, que él tenía que ser engendrado por el Espíritu Santo, tenía que nacer de una virgen. Y yo, antes de entrar en el segundo punto del capítulo 4, yo quiero decirles rápidamente, quiero decirles por qué nosotros creemos que Jesús tenía que participar de carne y de sangre. A ver, en el principio, cuando Adán y Eva estuvieron en el huerto del Edén y ellos decidieron en su corazón volver la espalda a Dios, pecar contra Dios, desobedecer el mandato de Dios, era un mandato sencillo, ¿ok? Pero ellos decidieron desobedecer a Dios, entonces el pecado entró en el ser humano. Pero resulta ser que la autoridad Dios se la había dado al hombre, porque Dios le dijo al hombre: aquí está el huerto, cuídalo y protégelo. ¿Ok? Le entregó el huerto, busca sobre el huerto. Luego dice la Biblia que sacó de la costilla a la mujer y le entregó, le presentó al hombre a la mujer y le dijo: aquí te haré ayuda idónea. Vale, la responsabilidad de guardar su familia, su casa, su hogar, su Edén, su jardín, era del hombre. Y el hombre falló en esa tarea que Dios le dio. Pero, ¿cuántos saben la historia?
Cuando saben que la mujer fue seducida, fue engañada, la mujer fue manipulada, pero el hombre no. En ninguna parte de la Biblia dice que el hombre fue engañado. El hombre tomó la decisión de seguir a su mujer en la rebelión y tomó del fruto porque él quiso hacerlo. Cuando sucedió de esa manera, ¿qué pasó? Te voy a explicar lo que sucedió. El pecado se fundió con el espermatozoide del varón. El pecado se fundió con el espermatozoide del varón. Y el varón, cuando conoce a su mujer, cuando se acerca a su mujer y engendra a su primer hijo, ya el código genético del pecado viene nada más haber sido engendrado. ¿Ok? Nace, nace Caín. Luego sabemos de un segundo hijo, Abel. Sabemos la historia que como nosotros entendemos que el pecado estaba metido en el corazón, porque Caín se levanta contra su hermano y lo asesina por envidia a que Dios había aceptado la ofrenda de Abel, mas no había aceptado la ofrenda de Caín. ¿Correcto? Entonces, ¿qué sucede? Cuando, cuando, cuando ellos consuman el pecado da a luz muerte. Y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que cuando tú caíste de la gloria de Dios, cuando dijiste la primera grosería, cuando hiciste la primera maldad, cuando cometiste el primer pecado, no. Tú caíste de la gloria de Dios cuando fuiste engendrado por tu padre, porque tu padre te imputó, te impartió el pecado. En la, en la, en el código genético, cuando fuiste engendrado, ya fue introducido el pecado dentro de ti, por lo cual tú y yo somos reos de muerte, nada más nacer, nada más nacer, ya nosotros estamos cautivos por el poder de la muerte, porque heredamos el pecado de nuestro padre y de su padre, ¿no? Y de su padre y de su padre hasta llegar a Adán. Es decir, en Adán todos mueren. Toda tu sangre quedó manchada por el pecado. Levíticos capítulo 6 dice que en la sangre está la vida, y entonces Romanos capítulo 6 verso 23 dice, por cuanto la paga del pecado es la muerte, todavía no lo pongo, tranquila, solamente estoy haciendo un recuento, por cuanto la paga del pecado, por cuanto la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que cuando tú y yo heredamos el pecado en Adán, aunque nosotros no hagamos nada malo, ya nosotros estamos, hemos sido constituidos pecadores y nuestra sangre ha quedado manchada por el pecado. Quiere decir que, Eduardo, tienes que derramar tu sangre. ¿Por qué tienes que derramar tu sangre? Porque la paga del pecado es la muerte y ya nada más nacer, entonces ya has cometido pecado en tu padre. Y hay una demanda de Dios que es justo y dice, Eduardo, tienes que derramar tu sangre. No hay otra opción, porque en la sangre está la vida. Y para que tú puedas pagar tu pecado, tienes que derramar tu sangre. Pero entonces resulta que aquí hay una dicotomía, aquí hay como una contradicción, porque Dios es perfectamente justo, pero también es bueno. Entonces, Dios es justo y demanda que tú derrames tu sangre, pero también Dios es bueno y quiere que tú vivas, porque si tú por tu pecado derramas tu sangre, entonces morirías. Si tú mueres en esa condición, tú vas a ir a un lugar separado por el resto de la eternidad de Dios, porque nada que sea pecado puede habitar en la presencia de un Dios perfectamente santo. Nada. Es como el sol. El sol, si tú envías lo que sea al sol, el sol lo destruye porque es santo. El sol es santo. ¿Qué significa santo? Que tiene una capacidad que otros astros no tienen. ¿Me entiendes? Entonces, él
en su gloria todo lo destruye, pero no porque sea malo, porque de él recibimos la vida, ¿sí o no? Porque el sol está aquí para que nosotros podamos entender a nuestro Padre. Pero ¿qué sucede? Que su santidad es tan potente que todos los santos lo destruyen. Entonces, nada pecaminoso puede estar en su presencia. Así que si tú derramas tu sangre en tu pecado, tú tienes que ir al lugar apartado de Dios, donde no está la presencia de Dios. Eh, Sabemos que Dios dijo, que Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si Él es la verdad y tú estás separado de Dios, estás en la mentira. Si Él es la luz y estás separado de Dios, estás en la tiniebla. Si eres la paz y estás separado de Dios, estás en desesperación, en angustia. ¿A qué te suena eso? Al infierno. Vale. Entonces, todo el que muere en una condición de pecado tiene que ir a un lugar separado de Dios, al infierno. Dios no manda a nadie al infierno. Nosotros nos mandamos a nosotros mismos al infierno. Ahora, quiero hacer una pausa, porque no solamente le damos el pecado a nada, sino que tú y yo consumamos el pecado. No sé si saben lo que es consumar, pero te voy a dar un mal ejemplo para, porque esto es lo que me viene a mi mente. Es como cuando una persona coge un cigarrillo, lo enciende y se lo fuma. Así tú hiciste con el pecado. Tú lo consumiste, tú te lo fumaste. ¿Me entiendes? Tú lo hiciste parte de ti, tú lo aspiraste y él se convirtió en parte de ti. Tú y yo pecamos, tú y yo decidimos mentir. Cada vez que mientes, cada mentira que has dicho, has pecado contra Dios. Cada desobediencia a tus padres, has pecado contra Dios. Si has levantado un Dios falso en tu corazón, has pecado contra Dios, rompiste el mandamiento número 1. Si has tomado el nombre de Dios, hermano, rompiste el mandamiento número 2. Si has, el mandamiento número 3, si has adorado imágenes, rompiste el mandamiento número 2. Si has robado, rompiste el mandamiento número 6. Si has visto pornografía, si has deseado a un hombre o a una mujer, si has mirado con deseo sexual a un hombre o una mujer, rompiste el séptimo mandamiento. Entonces, no solamente heredamos el pecado en Adán, sino que también consumamos el pecado, porque nosotros dijimos, a ver, que yo lo voy a hacer. Y lo hicimos. Entonces eres doble reo de muerte, porque no solamente heredaste el pecado en Adán y la ira de Dios está sobre tu vida, sino que además te rebelaste tú mismo contra Dios y dijiste, me sabe a pimiento lo que Dios diga y yo voy a hacer lo que me dé la gana y hago lo que quiero. Entonces me vuelvo contra Dios y peco contra Dios. Ahora hay una doble demanda de muerte. Pero ¿cómo resolvemos esto? Entonces vamos al punto donde hicimos la pausa. Dios es justo y tú y yo merecemos la muerte. Pero Dios es bueno y no quiere que tú derrames tu sangre, porque si derramas tu sangre, te perderías eternamente y para siempre. Entonces, Dios dijo, bueno, vamos a hacer algo. Un invento para salvar al hombre. Ah, ya sé. Fíjate, el pecado se te imparte o se te imputa. Quiero que vayamos aprendiendo las palabras, ¿vale? Se te imparte, se te imputa, se te acusa de pecado cuando eh, tú tienes conciencia de lo que es bueno y lo que es malo, pero tú decides transgredir tu conciencia y hacer lo malo. Ahora, te voy a decir algo, los animales no tienen conciencia. Los animales no tienen conciencia. ¿Qué sucede? Que al no haber una conciencia no se le puede imputar el pecado, no se le puede impartir el pecado, por lo cual el animal, aunque el animal peca, no se le imputa el pecado. Por ejemplo, un león se puede comer, no sé, a otro animal, pero nosotros no nos podemos comer un ser humano, ¿sí o no? Entonces, a él no se le imputa el pecado, pero nosotros sí te demostré que el animal no tiene conciencia de pecado ni Dios le imputa el pecado. Entonces Dios dijo, bueno, me voy a valer de los animales para poder derramar una sangre que no es la sangre de Vittorio, pero que esta sangre de un animal inocente sustituye el pecado que él cometió. Entonces yo cuando vea
la sangre de ese macho cabrío, de ese chivo expiatorio, ¿vale? Cuando yo vea esa sangre derramada, yo voy a ver como si fuera la sangre de Víctor y la voy a tomar en cuenta. Y si él se arrepiente de sus pecados, yo lo voy a limpiar. Pero resulta que como el animal no era perfecto, porque no era igual a nosotros, el animal se quedaba corto, no podía suplir la necesidad exacta del ser humano. Entonces, te voy a explicar qué pasaba. Venía Luis y decía, oye, fulano, ven acá, dime cuántos corderos tengo ahí para sacrificar. No, tienes 20 corderos. Ah, ya sé, ok. Entonces, se iba para donde la prostituta, se acostaba con la prostituta sabiendo que era pecado, y luego venía y le decía, fulano, tráeme el cordero, sacrifícalo y pide perdón por mis pecados. Y después decía, oye, pero a mí me gusta ese terrenito que está ahí, yo me lo voy a robar. ¿Cuántos corderos me quedan? 19. Vale, ya vengo. Iba, se robaba lo que él se quería robar y luego venía y decía, mátame el cordero. Y entonces Dios dice, me repugnan sus sacrificios, me repugnan, los aborrezco. Salmo 50, léelo. Me repugnan, los odio, los aborrezco. ¿Cuándo entenderán que no quiero sacrificios, que quiero obediencia? Eso es lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque la sangre de los animales no tenía la capacidad de lavar nuestra conciencia del pecado. Y entonces, como no podía librarnos de la conciencia del pecado, la gente usaba como excusa, bueno, peco, pero aquí está mi animal, yo lo estoy dando, tú me lo estás pidiendo y yo lo estoy dando. Entonces Dios decía, no, yo quiero que ellos me amen de buena gana. No quiero que sean como el mulo o como el caballo, que los tengo que traer con cabresto, ¿vale? ¿Qué sucede? Que se reúne Dios allá en los cielos y dice, ¿cómo vamos a rescatar al hombre? Porque esto se ha vuelto un desastre. Y dice el verbo, envíame a mí, yo voy. Yo voy a participar de carne, yo voy a participar de sangre, yo voy a participar de huesos y me voy a meter en un ser humano y voy a pagar el precio por ello. Oye, pero ya va. ¿Cómo él podía pagar el precio por nosotros si todo el que nace de Adán nace ya con una sangre podrida? Ah, tranquila. Entonces, ¿qué pasa? Nace con una sangre que no puede presentarse ante Dios. ¿Quién sabe la respuesta? Ajá. Si Adán, no, ya tú te sabes mucho. Si Adán, si en Adán todos heredamos el pecado y Jesús iba a meterse en el cuerpo de un Adán, porque Adán significa humanidad, ¿no? Entonces, ¿cómo podía él derramar su sangre si ya estaba contaminada por el pecado de Adán? Exactamente. Vamos a dar un aplauso a Victoria para que se despierte. ¡Bravo! Fue engendrado por el Espíritu Santo. Los únicos dos seres humanos que fueron engendrados por el Espíritu Santo, ¿quiénes fueron? Díganlo. Adán y Jesús. Exactamente. Por eso a Jesús en Corintios se le llama el postrer Adán. Porque a Adán, al primer Adán, se le creó por obra y gracia del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo. Pero si Jesús nacía de José, entonces José le iba a imputar o le iba a impartir el pecado de Adán. Entonces no podía nacer de José. Tenía que venir el Espíritu Santo y colocar la semilla en el vientre de María. ¿Y por qué una virgen? ¿Por qué una mujer virgen? Bueno, ahora esta mujer está levantando la mano allá atrás. ¿Por qué una virgen? Te voy a explicar qué pasa. Cuando el hombre se une a su mujer, cuando tienen relaciones sexuales, se hacen uno solo. Y el espíritu del varón
se mezcla con el espíritu de la mujer. Es por eso que es tan delicado tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y por eso es que Dios te dice, no lo hagas, porque te vas a dañar, te vas a lastimar. La Biblia dice que Jesús, que José no mantuvo, no se llevó a su esposa mientras estuvo embarazada de Jesús. Después de que dio a luz a Jesús, sí, y Jesús tuvo más hermanos. Pero ¿qué pasa? Que ella se mantuvo virgen. Por eso dice he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un niño. Y su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. Vale. Entonces, tenía que ser de una virgen, tenía que ser engendrado por el Espíritu Santo. Esa, ay, madre mía. Esas dos cosas tenían que suceder sí o sí. Entonces, Cristo no hereda el pecado de José, no hereda el pecado de Adán, pero se presenta como un ser humano, participa de carne, de hueso y de sangre como tú y yo. Ahora no es un animal. Vale, ya hice el resumen del punto 1 del capítulo 4. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Jesús tenía la posibilidad de lanzar por el caño el plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? Bueno, anda a la tierra, naces de una virgen, naces tejiendo por medio del Espíritu Santo, naces de una virgen, pero si Jesús pecaba, ¿qué pasaba? No servía de nada el sacrificio. Se dañaba todo el plan. Se dañaba todo el plan. Segundo capítulo, segunda parte del cuarto capítulo. Jesús vivió una vida perfecta. Perfecta. Punto 1. Jesús se enfrentó a las mismas tentaciones que los demás muchachos y hombres jóvenes se enfrentaban. Pero él permaneció puro, permaneció recto, permaneció íntegro, lleno de amor a Dios y a los demás. Romanos capítulo 6, verso 23. Ya lo vimos, creo que Salmi lo puso. ¿Tú lo pusiste? Sí. Ok. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Hasta ahí, ¿vale? Ahora, ponme Hebreos 7, 16. Hebreos 7, 16. Ok, yo quiero leértelo, porque lo vamos a leer allí, pero yo te lo quiero compartir también en la nueva versión internacional. Lo voy a buscar aquí un momento. Vamos a ver, Hebreos, capítulo 7, verso 16. Ok, 11. Ok, lo leemos aquí. El cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según la virtud de una vida indestructible. Ok, solo quiero que te quedes con la virtud de una vida indestructible. Jesús tenía el poder de una vida indestructible. ¿Por qué? Si ya vimos en Romanos capítulo 6, 23 que la paga del pecado es la muerte y él tenía el poder de una vida indestructible, ¿por qué era? Porque no había pecado. Exactamente, porque no había pecado. Ustedes nunca me dejan responder a mí. Tú ya tienes ahí la chuleta. Sí, ya tienes la chuleta. Porque no había pecado. Entonces, si él no había pecado, aunque la muerte quisiera retenerlo, aunque la muerte quisiera matarlo, no podía. Por dos cosas. Él no tenía el pecado de Adán, así que la muerte no tenía injerencia en él. Y él no había pecado. Por eso su vida era indestructible. Por eso es ay, Herodes no, el otro, ¿cómo se llama? ¿Qué vas a decir? A ver. Yo sé una vez en la que lo intentaron matar y no pudieron. Ah, bueno. Cuando lo fueron a apedrear Ajá, y lo iban a tirar por un barranco ajá. y él simplemente se fue. No lo pudieron hacer nada. Así es, pasó entre el medio de ellos y no pudieron, no lo podían matar. La muerte no podía con él. Poncio Pilato, cuando Poncio Pilato le dice, a mí, que tengo el poder de quitarte la vida, no me responde. Y él le dijo, no tienes más poder sobre mí que el que se te ha dado. A mí nadie me quita la vida, yo la pongo, yo pongo mi vida. Entonces, ¿qué pasa?
que la muerte no tenía injerencia en Jesús. No podía hacer nada en la vida de Jesús, porque él tenía el poder de una vida indestructible porque no había pecado. Fíjate lo que dice Hebreos 7:16. Jesús llegó a ser sacerdote no porque cumplía no por cumplir con la ley del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví, sino por el poder de una vida que no puede ser destruida. Eso está en la nueva traducción viviente. Él tenía el poder de una vida indestructible porque no había pecado. Él vivió perfectamente en la tierra. Cito el libro, dice, la vida de Jesús fue una demostración cabal de que él era realmente idóneo para desempeñar su misión. Por su vida sin pecado quedó demostrado que él era digno de ser nuestro sustituto perfecto. Su poder, su sabiduría y su amor son demostraciones evidentes de que él llena todos los requisitos para ser nuestro Rey y nuestro Salvador. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Yo quiero darle un aplauso al Señor. ¿Quién más es digno? ¿Quién más es digno? Por esa pregunta pasan reyes, por esa pregunta pasan héroes, por esa pregunta pasan personajes. Alejandro Magno pasa por esa pregunta. Todos los grandes de la tierra pasan por esa pregunta. ¿Quién es digno de recibir la gloria? ¿Quién? Nadie. Solo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios se hizo hombre para que nosotros pudiésemos recibir la revelación de su corazón. Juan capítulo 1, verso 18. Jesús nos revela el corazón del Padre, su carácter amoroso, su intenso deseo de salvarte a ti y a mí del pecado y de la muerte. Vale, mira lo que dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Jesús se hizo hombre para que tú pudieras ver el corazón de Dios. Nadie jamás había visto a Dios. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que Dios Padre habita en luz inaccesible. Nadie puede acceder a él. Es tan ultra, 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 ultra santo, 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 que ni el ángel más perfecto puede penetrar delante de su gloria. A mí me da risa porque algunas personas dicen, sí, es verdad, yo soy un borracho, pero Dios conoce mi corazón. Yo voy a ir al cielo, literal, te estoy citando a un amigo, ¿eh? Te lo estoy citando. Yo voy a ir al cielo porque Dios conoce mi corazón y Él sabe que yo soy bueno en mi corazón y yo me imaginaba la gloria, la majestad, el poder, la magnificencia de un Dios perfecto y santo. Y yo me imagino que ni siquiera va a poder estar de pie delante de ese ser. Y que Dios le diga, a ver, explícame ahora, como le explicaste a Luis aquel día, ¿por qué tú crees que mereces entrar al lugar santo? No va a poder hablar. Sus palabras se van a ahogar en su epiglotis. No va a poder pronunciar una sola palabra. Su corazón se le va a salir por la boca cuando esté delante del único digno. Él es el único que habita en luz inaccesible. Su gloria y su majestad es inaccesible. Y conocimos al Dios vivo por medio de Jesús. Jesús nos demostró el corazón del Padre. Jesús nos revela el corazón del Padre, su carácter amoroso, su intenso deseo de salvarte a ti y a mí del pecado y de la muerte. Juan capítulo 3, si mal no recuerdo, verso 17 dice que Él no ha enviado a Jesús al mundo a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por Él.
En él podemos ver al hombre perfecto. Podemos ver al hombre en el estado de la perfección. ¿Cuántos quisieran tener un papá así? Pero brutal, ¿verdad? Padre así, como Jesús. Amoroso, paciente, pero sobrio, justo, fiel. O sea, qué, qué personalidad tan ejemplar. Bueno, te voy a repetir lo que yo escribí aquí. Dice, en él podemos ver al hombre perfecto. Y no solamente ver al hombre perfecto, sino ver al hombre en su estado de perfección. ¿Quieres ser un mejor esposo? Ten el carácter de Cristo. ¿Quieres ser un mejor padre? Ten el carácter de Jesús. ¿Quieres ser una mejor esposa? Ten el corazón de Jesús. ¿Quieres ser un mejor hijo? ¿Quieres ser una mejor hija? Ten la mente de Cristo. Él no solamente es nuestro ejemplo perfecto a seguir, sino que Él es el ser humano en su estado perfecto. Él es nuestro ejemplo. Por Él se evaluarán todas nuestras palabras, todos nuestros pensamientos y todas nuestras acciones. La Biblia dice, aquí yo soy la puerta, hablando Jesús de sí mismo. Entonces pudimos ver que Dios hace hombre en Jesús para revelarnos su corazón y para que nosotros tengamos un punto de referencia del hombre perfecto, del varón perfecto y del ser humano en la perfección de la vida de la palabra. Por preparación. La vida de Jesús como hombre fue una preparación necesaria para su misión. Su experiencia le permitió comprender la naturaleza humana, lo cual lo preparó para ser nuestro representante y juez. O sea, bueno, yo no lo entiendo, no sé si tú lo entiendes, mi hermano, de verdad, no, yo quizás no tengo la capacidad, la inteligencia, la destreza bíblica que tú tienes, pero yo te voy a decir algo. Te abro mi corazón, no lo entiendo. O sea, es Dios. Pero él quiso meterse en un cuerpo humano para experimentar lo que tú experimentas y poderte entender. Dice que por medio de la obediencia fue perfeccionado. Pero sí era perfecto, pero fue perfeccionado por medio de la obediencia. En hebreo es lo que es. Para poder ser nuestro sacerdote, Jesús tuvo antes que llegar a ser un hombre. Compartió nuestras debilidades, comprende nuestros problemas. Por medio de su propio sufrimiento, supo cuál es el precio de la obediencia. Jesús oró por sus seguidores mientras estuvo en la tierra y en la actualidad, teniendo un claro conocimiento de sus necesidades, Él ora en los cielos por nosotros. Hebreos capítulo 2, verso 17 al 18. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, o sea, nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, o sea, para limpiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Levanten la mano aquí los que son tentados. Gloria a Dios. Pero quiero que sepas que Dios te entiende. Tienes un sumo sacerdote que te entiende. Él también fue tentado. Por eso si corres a Él, Él te va a librar. Por tanto, ya. Hebreos 4, 14, 16. Hebreos 4, 14, 16. Perfecto. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, o sea, lo que tú confiesas con tu boca. Cuando dijiste, Señor, ven a mi corazón y sé Señor de mi vida, sálvame y perdona mis pecados. Retén esa confesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro. A ver, si una persona viene caminando y se tropieza y se cae, y viene otro, hoy lo levanta,
¿alcanzó esa persona el oportuno socorro? No, ¿Por qué? porque debería haber predecido el futuro y ayudar antes de que se cayera. Cuando esa persona alcanza el oportuno socorro, cuando viene caminando, se tropieza y alguien lo ataja y le dice, cuidado, no te caigas. Ahí es cuando alcanzó el oportuno, porque una cosa es el oportuno socorro y otra cosa es el socorro. Pero el oportuno socorro, cuando tú lo alcanzas, cuando te dan ganas de ver pornografía, pero tú corres al trono de la gracia y tú dices, Señor, ayúdame. Y viene Dios y derrama su gracia. ¿Entiendes? Ahí es cuando el Señor, ahí es cuando es oportuno el socorro. Oportuno no es después de que tú caes, oportuno es antes de que tú caigas. Vale, entonces en Jesús tú te puedes acercar ante el trono de la gracia y allá alcanzar el oportuno socorro. La experiencia que tuvo Jesús como hombre lo preparó para gobernar a los hombres. El Hijo del Hombre, como representante perfecto de la raza adámica, será su soberano. Será un rey perfecto porque es consciente de nuestras necesidades, te comprende y porque murió en favor de nuestro y porque murió en favor nuestro, tiene el derecho al gobierno de nuestras vidas. Ok, muchos quieren a Dios, muchos quieren a Jesús como Salvador, pero no queremos a Jesús como Señor, porque Jesús dice, vale, ok, yo voy a salvarte, pero tú dejas la pornografía, pero tú dejas, eh, pero tú dejas tu mentira, pero tú dejas tu robo, pero tú dejas tus contiendas, pero tú dejas tu autoconmiseración, pero tú dejas, pero tú dejas, pero tú dejas. Entonces, allí es cuando Jesús se convierte en tu Señor. No solo Él vino a salvarte, Él vino a ser tu Señor. Y Él compra tu vida con su sangre. Entonces, ahora tú no eres dueño de tu propia vida, tú te debes a Él. Entonces, tienes que hacer lo que Él te dice que tú hagas. Vale, en el nombre de Jesús. Amén. En la actualidad, Él reina en el corazón de todos aquellos que lo aceptan. Algún día, Él gobernará el mundo por el cual murió. Daniel capítulo 7, versos 13 y 14. Mira la visión que tuvo Daniel. Dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Jesús viene, pero ya no viene como cordero, ahora viene como león. ¿Para qué se hizo hombre Jesús? Para sustituirte a ti en la cruz. Jesús nació para morir. Toda la raza humana había pecado y cada uno de nosotros estaba condenado a morir eternamente. Dios podía salvarnos solamente tomando sobre sí nuestro castigo. Pero como era Dios, no podía morir, así que se hizo hombre para morir en nuestro lugar y salvarnos de nuestro pecado. La obra de Jesús fue más allá de ocupar nuestro lugar en la cruz, resucitó de entre los muertos y todos los que lo aceptan les ofrece un sitio en su reino eterno. Nos asocia a sí mismo para que podamos compartir con él todos los derechos que le corresponden a él como hijo de Dios. Vale, en el nombre de Jesús. Hebreos 2, capítulo 9. Ya estamos terminando, ¿vale? Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor a los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Me doy un saltico, dice, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Ese es el 11. Estoy 9. Ok, el 9. Dice, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Verso 13. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte
al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Vale, por eso Jesús se hizo hombre, para sustituirnos en la cruz. Porque así como había dado el ejemplo, yo tenía que derramar mi sangre, pero Él se subió en esa cruz y la derramó. Entonces, Él se hizo hombre por revelación, por preparación y por sustitución. Y vale, y el quinto y último punto es por mediación. Él se hizo hombre para mediar ante Dios por nosotros. Jesús se hizo hombre para poner en contacto a Dios y al hombre. El pecado había abierto una brecha imposible o un abismo imposible de franquear entre un Dios santo y el hombre corrupto y rebelde. Pero el amor de Dios encontró la manera de tener un puente sobre el abismo y traer de vuelta hacia el hombre a Dios. Jesús vino a ser el mediador de un nuevo pacto o acuerdo entre Dios y el hombre. Pablo lo describe así, primera de Timoteo 2, 5 y 6. Pablo lo describe así, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate de todos. Amén. En los días del Nuevo Testamento, los tribunales designaban un mediador para que representase a quien hubiera ido a la bancarrota y se hiciese encargo de todos sus asuntos. El mediador era responsable de que se le pagara a todos los acreedores lo que le correspondía en su totalidad. Si los haberes del que había quebrado, perdón, no alcanzaban para pagar sus deudas, el mediador debía entonces suplir la diferencia de su propio peculio, o sea, tenía que sacar dinero y ponerlo. Qué hermosa figura de Jesús. Él es nuestro mediador ante Dios. Su muerte cubre todas nuestras deudas de pecado y en Él estamos libres del pecado y de la culpa que nos separaba de Dios. Su cruz se extiende como un puente sobre el abismo. Él nos da una naturaleza nueva, que es su naturaleza y nos hace hijos de Dios. Al apropiarse nuestra, Al apropiarse nuestra naturaleza humana, Jesús llega hasta nosotros y nos eleva a un mundo mejor. El Hijo de Dios llegó a ser el Hijo del Hombre para que nosotros pudiésemos llegar a ser hijos de Dios. Gálatas 4, 4, 5. Últimos dos versículos. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, o sea, recomprase a los que estaban bajo la ley, a fin que recibiésemos la adopción de hijos. Primera de Pedro 3:18. Y con esto concluyo, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Gloria a Dios. Entonces podemos entender por qué Cristo tuvo que convertirse en humano. ¿Por qué simplemente no hizo como Thanos, chasqueó los dedos así y ya está, desapareció el pecado y desapareció todo y la enfermedad y todos fuimos felices y todos nos fuimos al paraíso? No. Había un requerimiento legal, jurídico, había un requerimiento que tú y yo teníamos que derramar nuestra sangre, pero Él, en su amor y su misericordia, se hizo hombre, padeció por ti y por mí, vivió una vida completamente perfecta y se subió en esa cruz y derramó su sangre por nosotros. Yo te invito a estar de pie. Vamos a darle gracias a Dios un momento. Vamos a orarle. Yo te invito a que si tú sientes que Dios está hablando a tu corazón y el Espíritu Santo tocando tu vida y quieres pasar aquí adelante para que oremos por ti y pidamos al Señor por ti, yo te invito a dar ese paso de fe, a dar ese paso de fe, ¿vale? Pero tampoco quiero que te sientas presionado si crees que en otro momento lo puedes hacer, pues amén, gloria a Dios. Los tiempos de Dios son perfectos, ¿vale? Esto tiene que nacer de ti, no es algo coercitivo, es algo que debe fluir de tu corazón. Amén. Entonces, bueno, yo voy a dar un tiempo para que el Espíritu Santo haga su obra en nuestros corazones. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, Padre bueno, que está en los cielos.
te bendecimos y te glorificamos. Una vez más, Señor, reconocemos que somos almas dependientes de ti. Como lo leímos, Señor, somos ovejas de tu prado. Tú nos hiciste con tus propias manos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te ruego, Señor, que tú traigas a nuestro corazón la evidencia, Padre Celestial, de que necesitamos un Salvador, de que no nos podemos salvar en base a nuestra propia justicia o a nuestras propias buenas obras. Necesitamos una sangre limpia, una sangre pura, una sangre, Señor, que pueda entrar al lugar santísimo y ser derramada por nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias porque nuestra conexión contigo pudo restablecerse. Nos hemos podido reconectar contigo. Todo lo que hemos puesto nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios, en Jesús como el autor y el consumador de nuestra salvación. Padre, el camino se ha abierto de par en par para que entremos confiadamente ante el trono de tu gracia y hallemos el oportuno socorro. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu compasión. Gracias, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero invitarte a que tú como cristiano, como hombre y mujer de Dios, tú le puedas decir lo que nosotros le decíamos en oración. Hoy, antes de empezar la reunión, le decíamos, Señor, yo, yo renuevo mis votos delante de ti. Yo renuevo mi compromiso a obedecerte, a servirte, a amarte, a renunciar al pecado, a renunciar a lo que se hace en lo oculto, a lo que produce vergüenza. Yo renuncio a esas cosas. Tú le puedes decir en esta noche, yo te invito a decirle, Señor, yo me apropio del pacto que fue sellado con sangre. Yo me apropio de ese pacto para yo vivir una vida en justicia, en santidad, en sanidad y en libertad. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, nos saludos.